Hey guys, welcome to the second part of this second open session. Well, as I was telling you, we were looking at the difference between the verb be and the verb have. Como yo les comenté en la presentación de Prezi, usamos adjetivos con el verbo ser o estar. Adjetivos para describir aspectos de nuestra apariencia física, para describir aspectos de nuestra personalidad o para describir nuestros estados en los que nos encontramos. Entonces, todos esos son adjetivos y los adjetivos los utilizo cuando utilizo un adjetivo solito, lo utilizo con el verbo ser o estar. Ahora, con el verbo have, yo lo utilizo con sustantivos. ¿Y qué es un sustantivo? Una cosa, un animal o una persona. En el caso de nuestra apariencia física, los sustantivos pueden ser cara, cabello, ojos, nariz, frente, boca, ¿sí? Todos esos son sustantivos. ¿Puedo calificar a mi boca? Sí, puedo decir que tengo boca chica, boca grande, pero finalmente estoy hablando de mi boca. Entonces, cuando estoy hablando de sustantivos, utilizo el verbo have. Y aquí, de acuerdo a la instrucción, vean, en la primera vamos a utilizar la forma afirmativa y en la segunda la forma negativa, ya sea del verbo ser o estar o del verbo have. Tenemos aquí un ejemplo. I have long brown hair. Vean, estoy hablando del cabello y estoy diciendo que mi cabello es largo y es café, pero finalmente estoy hablando de mi cabello. Por lo tanto, utilizo el verbo have. Ahora, aquí estoy hablando de mi cabello también y estoy diciendo que mi cabello no es corto. Entonces, estoy hablando también de un sustantivo, que es mi cabello, y por eso utilizo el verbo have en negativo. Ahora vamos a ver la siguiente, la número 2. Dice, my brothers beads, they mustaches. Dice, mis hermanos, recuerden que la primera la tenemos que conjugar en afirmativo y la segunda en negativo. Entonces, mis hermanos, barbas, ellos, bigotes. Barbas y bigotes son sustantivos, por lo tanto, tengo que utilizar el verbo have. Aquí digo, my brothers have beads. They don't have mustaches. Ahora, vamos a la número 3. Estoy hablando del niño. The boy, thin, he, heavy. Aquí, thin and heavy son adjetivos. Si ustedes no están seguros de qué significa la palabra, búsquenla en el diccionario y el diccionario les dice la forma de la palabra, o sea, si es adjetivo, si es un sustantivo. Thin y heavy son adjetivos. Por lo tanto, ¿qué utilizo en la primera? ¿Quién me dice? ¿Cómo conjugo el verbo en la primera? ¿Y qué verbo utilizo? ¿El verbo have o el verbo ser o estar? El verbo, ¿qué verbo utilizo aquí? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuál es el verbo? El have. Aquí nos comenta Victoria. No, el have no lo podría utilizar porque estoy hablando de thin. Y thin, si tú lo buscas en el diccionario, es un adjetivo que significa delgado. Entonces, Adriana nos dice el verbo ser o estar. Claro que sí, conjugado. Entonces digo, the boy is thin. El niño, igual en español, ¿no? El niño es delgado. Él no está pesado. Entonces, en negativo, he isn't heavy. Vean, aquí utilizo el negativo del verbo ser o estar. He isn't heavy. Él no es pesado o no está gordo. Ahora, en la número 4 dice, my brother and I brown eyes. We blue eyes. Vean, estamos hablando de ojos cafés y en la segunda oración, ojos azules.
Aquí sí estoy hablando de sustantivos. O sea, estoy hablando de ojos. Por lo tanto, ¿qué utilizo? ¿El verbo have o el verbo ser o estar? Claro, Victoria, el verbo have. Entonces digo, my brother and I have brown eyes. We don't have, recuerden que el negativo en presente simple del verbo have es con don't o con doesn't. Aquí, como estamos hablando de we don't have blue eyes. Muy bien. Ahora, la número 5, my mother funny, she serious. Aquí estamos hablando de aspectos de personalidad. Funny and serious son adjetivos. Son adjetivos. Y están solitos, ¿ya vieron? Están solitos. No están acompañados de un sustantivo como aquí arriba, que brown es adjetivo y está acompañado del sustantivo. No, en la número 5, los adjetivos están solitos. Cuando tienen adjetivos solitos, utilizan el verbo, ¿cuál verbo? ¿Ser o estar o el verbo have? Claro, el verbo ser o estar. Aquí Jessica nos dice, sí, puedo decir, my mother is funny, she isn't serious. Muy bien. Ahora, en la número 6 estoy hablando de que mi hijo y dice café claro, cabello, café claro. Aquí sí estoy hablando de cabello y luego dice cabello rubio. Finalmente estoy hablando de cabello. Entonces, como estoy hablando de sustantivo, tengo que utilizar el verbo have, pero aquí estoy hablando en tercera persona del singular. ¿Cuáles son las terceras personas del singular? Él, ella o eso. Entonces, mi hijo, pues es él, ¿no? Y es tercera persona del singular. Por lo tanto, digo, my son has. ¿Sí? Has porque es tercera persona. My son has light brown hair. Y en negativo digo, he doesn't have blonde hair. Utilizo el doesn't para terceras personas en negativo con el verbo have. Ahora la número 7. En la número 7 también vean short y tall. Short es un adjetivo y tall también para describir aspectos de apariencia física. Entonces, díganme qué utilizamos aquí. Tanto short como tall son adjetivos. Entonces, ¿qué utilizo? Yo utilizo el verbo ser o estar o el verbo have. El verbo ser o estar, claro que sí. Entonces digo, I am short. I am not. Ah, pero con contracción. I am not tall. Vamos a ver la siguiente. My father, Bell, he, hair. Aquí estoy hablando, mi papá calvo, el cabello. Entonces, calvo es un adjetivo. Bell, bell quiere decir calvo en inglés y calvo es un adjetivo. Y en la siguiente oración tenemos hair. Hair es cabello, es un sustantivo. Entonces, la primera tendríamos que utilizar verbo ser o estar. My father is bald. Mi papá es calvo. Él no tiene cabello. He doesn't have hair. Ahora, la siguiente. My cousins, medium height. They short. Vean, aquí tenemos mis primos. Estatura mediana. Vean, estatura mediana. Aquí estoy hablando de estatura. De estatura mediana. ¿Qué pondrían en la primera? Pero estoy hablando de my cousins y my cousins son plural. Estamos hablando en plural porque estoy hablando de mis primos, my cousin. Entonces no puedo utilizar is. ¿Qué utilizo? They, no. No, porque they siempre y cuando lo utilizaría si no estuviera my cousins.
My cousin los puedo sustituir por they. ¿Pero qué verbo utilizo? ¿El verbo ser o estar o el verbo have? ¿El verbo ser o estar? Bueno, si ustedes creen que utilizamos el verbo ser o estar, ¿cómo lo conjugan? Con is no es posible porque estoy hablando de mis primos. Entonces, ¿cuál sería la conjugación? Are. Y recuerden que para plural, are. My cousins los podemos sustituir por el pronombre they, claro que sí. Entonces, el they va conjugado con are. My cousins are medium high. Bueno. Y they, short es un adjetivo, entonces tengo que utilizar también el verbo ser estar. They aren't short. Ahora, la número 10, the children red hair. Estoy hablando del cabello rojizo. Pues como estoy hablando de cabello, pues ahora el verbo have, recuerden, the children have red hair. No tienen cabello café, they don't have brown hair. Estoy hablando de cabello. La número 11, my daughter, very beautiful. ¿Sí? Estoy dando una opinión de mi hija. Mi hija, muy bonita. ¿Qué verbo utilizo para esta oración? Mi hija, have, no. Mi hija es, claro, mi hija es muy bonita. My daughter is very beautiful. No es fea. She isn't ugly. Ahora, your grandfather, white hair. Tu abuelo, cabello blanco. Cabello, igual estamos hablando de sustantivo, por lo tanto utilizo your father has white hair. Y no es calvo. Calvo, recuerden que es un adjetivo, entonces digo, he isn't bald. Y en la número 13, estamos hablando de nariz. The man has, en tercera persona, the man has a big nose. Negativo, he doesn't have a small nose. Bueno, aquí ya vimos entonces la diferencia entre utilizar el verbo ser o estar y el verbo have conjugado en afirmativo y en negativo. Afirmativo y negativo. Vamos a darle clic a la... Recuerden que pueden tener estas dos opciones, pero yo le doy en check my answers. Wow, we got 10. Vean, tenemos 10. Espero que ya les haya quedado claro la diferencia entre cuándo utilizar el have y cuándo utilizar el verbo ser o estar. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto de este tema? ¿Cuándo utilizar el verbo ser o estar y cuándo utilizar el have o has? Recuerden que cuando yo hablo de verbo ser o estar, me refiero a cuándo conjugar con I am, you are, he is, it is, she is, they are. ¿Sí? Aquí como lo estamos viendo aquí, my father is, my cousins are, my mother is, my brother and I, en este caso have. No sé si tengan alguna duda al respecto, pero bueno, si tienen alguna duda, me la pueden hacer saber en el chat de manera escrita o bien pueden activar su micrófono. Mientras voy a regresar a la presentación y bueno, tenemos aquí otro ejercicio. Sí, la liga se las puedo volver a pasar para que tengan este ejercicio. Pueden ver el video del ejercicio más adelante con más calma. Este es el ejercicio que acabamos de hacer. Y hay otro ejercicio, vamos a ver el otro. Aquí hay otro ejercicio para el mismo tema. Vamos a ver en qué consiste. Este segundo ejercicio, vamos a darle clic y vamos a ver en qué consiste este segundo ejercicio.
Estamos viéndolo aquí en pantalla. Describing people. Tenemos los personajes de Harry Potter. Harry Potter, todo el mundo lo conoce. Ya tenemos algunos personajes de Harry Potter. Pero vean que en inglés británico, en lugar de decir have para posesión o has, tienen have got o has got, que prácticamente es lo mismo. O sea, yo puedo decir, tengo cabello largo con I have long hair, pero también en inglés británico puedo decir I have got long hair. Prácticamente es lo mismo. En inglés americano simplemente utilizo I have o has. Y en inglés británico digo have got o has got, pero es lo mismo. Vamos a ver aquí, vamos a ver la descripción de Harry Potter. Yo puedo decir, this is Harry Potter. Estoy hablando de su ocupación. He is a wizard. Vean. Ahora estoy hablando de su apariencia física. He is quite tall and he is slim. Tengo adjetivos, vean, tall and slim. Por eso utilizo el verbo ser o estar. Y en la siguiente tengo hair y tengo eyes. Y luego tengo glasses. Aquí entonces utilizo el have, ¿sí o no? Entonces yo puedo decir en inglés americano, he has short brown hair, he has green eyes y he has glasses. Porque estoy hablando en tercera persona y estoy hablando de sustantivos, que es cabello, que es ojos y que son lentes. Pero en inglés británico le tengo que agregar el got. He has got, and he has got. ¿Por qué este ejercicio? Bueno, pues alguien, algún maestro británico lo ha de haber hecho y por eso, bueno, tenemos que agregarle el got al has. Ahora, ustedes me van a decir cómo contestan este. ¿Quién me dice la primera? This is Hermione Granger. ¿Quién me la quiere decir? This is, ok. Y luego, she is, ajá, she is a witch. Ajá. Muy bien. Y después tengo long brown hair. Estoy hablando de su cabello que es largo y es café. Y también de sus ojos, que tiene ojos cafés. Entonces, ¿cómo lo digo? Ajá, Adriana nos dice que has got, claro que sí. En inglés británico, por supuesto. She has got long brown hair and she has got brown eyes. Muy bien. Ahora, en la última oración, nada más tengo chaparrita y delgada. ¿Ya vieron? Entonces, con adjetivos, recuerden que utilizo el verbo ser o estar, por eso digo she is short and she is slim. Y luego dice she likes reading. Y vamos a ver al último. This lo voy a identificar. This is, ¿no? This is Rubes Hagrid. And luego tengo alto y luego tengo en la siguiente oración cabello largo y café. Entonces, alto. Para decir él es muy alto, pues digo he is very tall y tiene cabello largo. Estoy hablando de un sustantivo que es cabello, entonces digo has. En inglés británico, recuerden que es has got long brown hair. Luego tengo brown eyes, los ojos también son sustantivos. En plural, ojos es sustantivo en plural y estoy diciendo que sus ojos son cafés, entonces, ¿cuál verbo utilizo? ¿El is o el have? Para hablar de ojos, hablando de sustantivo, utilizo has got, claro que sí, porque es tercera persona, has got.
He has got brown eyes y una barba larga. También tiene una barba. Barba también es sustantivo y su barba es larga, entonces también digo he has got a long beard. Y finalmente digo que es gordo. Fat es adjetivo, por lo tanto utilizo el verbo ser o estar. He is fat. Muy bien, Victoria. Exactamente, utilizo el verbo ser o estar. Sí. Vamos a darle clic al ejercicio y vean. Perfecto. Sí, como este es un ejercicio en inglés británico, bueno, finalmente ustedes supieron que hay una diferencia entre el have en inglés británico y el inglés americano. Simplemente le agregamos la palabra got, has got. Pero prácticamente se utiliza para posesión ambos, en inglés americano y en inglés británico, con sustantivos. Bueno, vamos a regresar a la presentación y este vocabulario que ustedes están viendo en pantalla, bueno, pues lo vimos el día miércoles y creo que ahora les va a quedar más claro porque vean que tiene como una llave. Ya vieron que el verbo ser o estar tiene una llave. Entonces, con el verbo ser o estar utilizan adjetivos y todos los que están en la primera fila son adjetivos. ¿Ya vieron? Small, tall, chubby, fat, slim, thin, weak, strong, ugly, and beautiful. Y con el have o el have got, que aquí está en inglés británico, vamos a utilizar sustantivos como nariz, como cabello, como cara, como ojos. ¿Sí? ¿Podemos calificar a nuestro cabello, a nuestra nariz, a nuestros ojos? Claro que sí, pero finalmente estamos hablando de sustantivos. Entonces, vean, aquí a lo mejor ya les quedó más claro cuándo utilizar el verbo ser o estar o el verbo have. ¿Ok? Bueno, y este vocabulario, también lo vimos, chicos, para describir a su cabello, a sus ojos y su apariencia en general. Por ejemplo, si yo quiero decir tengo nariz puntiaguda, puedo decir I have pointed nose. Tengo ojos verdes, I have green eyes. Y lo mismo con el cabello. Pero recuerden que si quieren decir si su cabello es largo, rizado y es café, primero empiezan por el largo. Primero empiezan por el largo, luego van con la forma de su cabello y finalmente con el color. Por ejemplo, mi cabello, yo les puedo decir que mi cabello es largo, quebrado y café. Entonces yo digo, I have long, wavy, brown hair. Long, wavy, brown hair. Y para describir su complexión, recuerden que complexión en inglés es build. Puedo decir, I am fat, I am plump, I am of medium build, I am slim, or I am thin. Y en la estatura puedo decir I am tall, I am medium height, I am short o I am tiny. ¿Ya vieron? Entonces podemos aquí utilizar
estos adjetivos para describir nuestra complexión y nuestra estatura. Y ahora vamos a pasar con el tema de números ordinales. Vamos a ver un ejercicio de los números ordinales. Recuerden que tenemos números ordinales y números cardinales. ¿Cuál es la diferencia entre los números ordinales y los números cardinales? Bueno, los números ordinales en inglés los utilizamos para las fechas. Y los números cardinales los utilizamos, bueno, para pues enumerar cosas, para hacer sumatorias, etcétera. Para hablar de dinero, por ejemplo. Pero los números ordinales, los que vamos a ver ahorita, los utilizamos para los vamos a utilizar para las fechas. Entonces le damos aquí un clic. Y tenemos una lista de números ordinales. Ahorita se los comparto en pantalla. Tenemos una lista de números ordinales. Vean. Hasta el número 31, porque son 31 días los que puede tener un mes. Entonces, cada día de un mes lo decimos con número ordinal. Y vean que los números ordinales básicamente son 4 diferentes, solo 4, que es el primero, first, second, third y fourth. Después se van repitiendo esas terminaciones. Entonces, el primero es the first. El segundo es the second. El tercero es the third. El cuarto es the fourth. El quinto, the fifth. El sexto, the sixth. El séptimo, the seventh. El octavo, the eighth. El noveno, the ninth. El décimo, the tenth. Y luego ya tenemos el onceavo, por ejemplo, the 11th, el doceavo, the 12th, luego tenemos the 13th, the 14th, the 15th. Por ejemplo, cuando las quinceañeras cumplen sus 15, decimos the 15th anniversary party. Entonces utilizamos un número ordinal porque son sus 15 años, ¿no? Por ejemplo, su segundo aniversario, the second anniversary. Su tercer aniversario, the third anniversary, etcétera, con número ordinal. Usamos 16th, the 17th, the 18th, vean, the 18th, the 19th, the 20th, the 20th, the 21st, second, the 23rd, the 24th, the 24th, the 25th, 26th, 26th, the 27th, the 27, the 28, the 28th, the 29th, the 29th, the 30th y the 31st. Por ejemplo, when is the day of the dead? ¿Cuándo es el día de muertos? Entonces ustedes me podrían responder, the day of the dead is on the second of November. On the 2nd of November.
When is the Mother's Day? ¿Cuándo es el Día de las Madres en México? When is the Mother's Day in Mexico? ¿Alguien me quiere dar la respuesta? When is the Mother's Day in Mexico? The Mother's Day in Mexico is on the 10th. On the 10th of May. Ajá, very good, Victoria. On the 10th of May. When is Christmas Day? ¿Cuándo es el día de Navidad? Ah, on the 25th of December. On the 25th of December. No, no decimos on the 25. No, decimos on the 25th, que es el número ordinal. When is the Independence Day in Mexico? ¿Cuándo es el día de la independencia en México? Nosotros decimos, bueno, el 16 de septiembre, pero en inglés, ¿cómo dicen eso? Aquí está. On the 16th, la TH, para pronunciar la TH, bueno, es un sonido que no tenemos en español, chicos, pero para pronunciarla, tienen que poner la lengua entre los dientes, como si se le estuvieran mordiendo. Entonces, el sonido sale muy suave porque es un sonido no sonoro y decimos on 16th. On 16th tienen que poner la lengua entre los dientes para que les salga el sonido de TH. Siempre que vean un TH en una palabra en inglés, la pueden pronunciar con la lengua entre los dientes, o sea, la lengua entre los dientes para que le salga el sonido. Entonces, decimos on the 16th of September. When is Halloween Day? Halloween Day is on the 31st of October. When is the San Valentine's Day? San Valentine's Day is, ¿cuándo es el día de San Valentín? Ustedes dicen, ay, pues el 14 de febrero, maestra. Sí, y en inglés, ¿cómo lo dirían? The 14th. On the 14th, con la terminación TH, on the 14th of February. When is the anniversary of the Mexican Revolution in Mexico? The anniversary of the Mexican Revolution is on the 20th. On the 20th of November. ¿Sí? El 20 de noviembre. Ahorita estamos viviendo en el siglo XXI. We are living in the 21st century. But maybe you were born in the 20th century. Ustedes nacieron en el siglo XX, pero estamos viviendo en el siglo XXI. Estos son los números ordinales. Aquí solamente yo les aconsejo que pues los repasen. Solamente repasándolos nos damos cuenta de, por ejemplo, de cómo se escriben, de cómo se pronuncia. Vean, aquí tenemos algo en rojo. Ah, es que el 22 no lo digo así como lo puse, sino lo digo de 20, como está en el 21, de 22nd. Pero bueno, ahí me equivoqué. De 22nd, no digo de 20th second, no, digo de 22nd. Porque el segundo número es el que lleva la terminación. Como ustedes se fijan, el segundo número es el que debe de llevar la terminación cuando estamos hablando de este tipo de, desde el 21 hasta el 31, el segundo número es el número ordinal. El primero es lo decimos con número cardinal normal. O sea, decimos de 21st, de 22nd, de 23rd, de 24th. Es muy importante los números ordinales para las fechas. Recuerden, la importancia del uso de los ordinales es para las fechas. Y regresamos.
Y bueno, hay otro ejercicio de números ordinales, pero por el tiempo, ustedes lo pueden hacer de manera individual. De todas maneras, les voy a poner la liga en el chat para que ustedes la puedan hacer. Y también, bueno, nos quedan 3 minutos de la segunda sesión. Les voy a compartir de una vez la liga de la asistencia a esta sesión. De una vez se las voy a compartir, la liga de asistencia a esta sesión para que ustedes puedan registrar su asistencia. Vamos, les voy a ponerla. Aquí está. Ya les publiqué la liga de asistencia a esta sesión en el chat. Y vamos con el orden de los adjetivos, que es el último tema, el orden de los adjetivos. Aquí muy buena pregunta. Jessica nos dice, ¿cómo se dice los años? Bueno, los años, para los años utilizamos los números cardinales. Si yo estoy hablando de 1900, por ejemplo, el año de 1900, digo 1900, así, 1900. Ajá. Ese es 1900, pero si yo quiero decir 1901, tendría que decir 1901, tendría que decir 1901. 1901. 1901. O 1901. Sencillo. Si estoy hablando de 1988, por ejemplo, diría 1980, 88. 1988. Estoy hablando de 1988. Si estoy hablando del año 2000, por ejemplo, entonces digo 2000. Año 2000, 2000. Si digo 2001, 2001. Ahora, si yo digo 2010, por ejemplo, 2010, el año 2010, puedo decir, nos queda un minuto, pero regresamos a la tercera y última parte, ya unos 5 minutos más. Porque siempre se nos ve el tiempo así de rápido. Bueno, 2010, 2010, así de sencillo. 2020, 2020. 2021, 2021. 2022, 2022. Así de sencillo decimos los números. Pero estos son para años, sí.